Shalom, shalom, hermanos, hermanas. Hoy quiero empezar por decirles que hay momentos en la vida en lo que uno se mira al espejo y no reconoce a la persona que ve ahí. A veces es por el dolor, a veces por el pasado, a veces por las heridas que nadie vio, a veces por las decisiones que nos rompieron por dentro. Y otras veces simplemente porque la vida nos llevó por caminos que nunca imaginamos. Todos cargamos algo, un recuerdo, un miedo, una culpa, una pregunta sin respuesta, un silencio que pesa más que cualquier palabra. Y aunque nadie lo diga en voz alta, todos hemos tenido un instante, uno solo, en el que nos preguntamos, ¿cómo es que llegué hasta aquí? Este no es un mensaje para perfectos, no es para los que nunca han caído, no es para los que presumen tenerlo todo bajo control. Este es un mensaje para quienes han llorado en silencio, para quienes crecieron sin amor, para quienes sobrevivieron cosas que nadie imagina, para quienes se sienten rotos por dentro, aunque sonrían por fuera, para quienes alguna vez pensaron que su historia no tenía valor. Si alguna vez te has visto en el espejo y no te has reconocido, si alguna vez has sentido que tu vida no debería haber sido así, si alguna vez has deseado empezar de nuevo, entonces quédate, porque lo que estás a punto de escuchar no es una historia inventada, no es un cuento, no es una exageración. Es la vida real de alguien que caminó por lugares oscuros, que cargó heridas profundas, que sobrevivió cosas que parecían imposibles y que aún así encontró un camino de regreso. Y tal vez, solo tal vez, mientras escuches esto, descubras que no estás tan solo como pensabas. Y si vamos a hablar de espejos, hay uno al que casi nadie se atreve a mirar: el espejo de la infancia. Ese espejo no miente, ese espejo guarda lo que fuimos cuando no podíamos defendernos. Ese espejo conserva las heridas que no escogimos, las palabras que nos marcaron y los silencios que nos rompieron. Y también los golpes que nunca debimos recibir. Yo crecí en un lugar que se decía súper católico, lleno de imágenes, estampitas y rituales, pero vacíos de amor, vacío de verdad, vacío de compasión. La religión estaba en las paredes, pero no estaba en el corazón de nadie. Mi padre terrenal los golpeaba por cualquier cosa, por lo que no le gustaba, por lo que imaginaba o simplemente por nada. Y no eran golpes leves, eran castigos brutales. Te desnudaba y te golpeaba con el cordón de la plancha, de esos de asbesto, gruesos, pesados, que cortan la piel. Y esto no era para uno solo, era para todos, del mayor al menor, sin piedad, sin explicación, sin misericordia. Un día mi hermano mayor lo desnudó y lo hincó en un hormiguero, de esas hormigas rojas grandes que pican y duelen. Y a él no le importó el sufrimiento. Crecimos con miedo, con dolor, con silencio. Aprendimos a caminar sin hacer ruido, a respirar sin molestar, a existir sin ser vistos. Y si no íbamos a la iglesia, la misma iglesia que estaba en la colonia, que no nos podíamos excusar, había golpes. No comíamos, no había perdón. La religión estaba ahí, pero el amor no. Y como si eso no fuera suficiente, sufrí abusos de miembros de la oficina. De la familia. Y encima de eso, me llamaban el traidor, el que tenía que traer todo,
El que tenía que ir por las sodas, el que tenía que ir por las tortillas, el que tenía que ir por el pan, el que cargaba con todo, el que servía a todos, pero a quien nadie veía. Crecí sin amor, sin abrazos, sin refugio, sin esperanza, sin futuro. Crecí viendo la vida pasar como si yo no perteneciera a ella. Y como si todo eso no fuera suficiente, mi vida fuera de la casa tampoco fue diferente. Mis padres se divorciaron cuando yo todavía era pequeño y desde ese momento mi madre tuvo que trabajar sin descanso para sacarnos adelante. Eso significó que crecí prácticamente en las calles. Yo mismo tenía que ir a la escuela, matriculármela, arreglármela solo. Aprendí a sobrevivir sin guía, sin dirección, sin nadie que me dijera que era correcto y que no. Me junté con personas que no eran buenas, con ambientes que no eran sanos, con caminos que no llevaban a nada bueno. Era muy rebelde, peleaba mucho, probablemente para deshogar todos los golpes que había recibido de mi padre cuando yo era pequeño. Era un niño, pero vivía como alguien que tenía que cuidarse solo. Y aún así, aunque yo no lo entendía en ese momento, mi padre Yahweh me apartó de todo eso. Me sacó de amistades que me hubieran destruido, me alejó de caminos que hubieran llevado a la muerte, me protegió incluso cuando yo no sabía que necesitaba protección. Crecí sin el amor en la casa y sin dirección en la calle, pero aún así, Él me guardó. Pero el ataque no empezó ahí. Empezó cuando yo era un bebito. Satanás quiso sacarme de este mundo desde el principio. Me mandó una enfermedad que me llevó al hospital. Los médicos no daban esperanza. Pero mi padre Yahweh usó a mi abuela y por medio de ella me sostuvo, me guardó y me dejó en este mundo. Y no fue la única vez. A lo largo de mi vida, recuerdo al menos 8 situaciones en las que yo debería haber estado muerto. 8 momentos donde no había salida. 8 momentos donde cualquier otro hubiera perdido la vida. 8 momentos donde la muerte estaba segura. Pero no me tocó. Porque Yahweh tenía un propósito conmigo. Porque Yahshua tenía un llamado para mí. Porque el enemigo no pudo destruir lo que el Padre ya había marcado. Cuando crecí, me convertí en un hombre pecador. No lo digo con vergüenza, lo digo con verdad. Me deleitaba en el pecado. Vivía para mí mismo. Buscaba el placer, el reconocimiento, el poder, el éxito. Y Satanás me compró con lo que el mundo llama éxito. Carros deportivos, trabajos ejecutivos, dinero, trabajos en la televisión acá en Estados Unidos, trabajos en la radio, reconocimiento y hasta salir en una película como actor. Y yo pensaba que eso era vida, yo pensaba que eso era la felicidad y yo pensaba que eso era el propósito. Pero en el fondo había un vacío que nada llenaba. Entré al cristianismo porque era lo más cercano que conocía. Llegué a ser maestro de escuela dominical en una religión cristiana. Pero yo no buscaba religión, yo buscaba a mi Padre. Y aunque aprendí cosas, sentía que algo no encajaba, que había más, que había verdad más profunda, que había un camino más puro. Y con el tiempo, Yahweh me abrió los ojos, me sacó de las religiones y me llevó directo a las escrituras, sin intermediarios, sin tradiciones, sin doctrinas humanas. Y mientras yo buscaba respuestas, mi padre permitió que caminara por diferentes religiones. No para quedarme ahí, no, sino para que viera con mis propios ojos cómo abusaban de su palabra, cómo la torcían, cómo la cambiaban, cómo la escondían, cómo la usaban para controlar, para manipular, para enriquecerse, para mantener a la gente dormida. Mi padre me llevó por esos lugares para que entendiera algo que nunca iba a aprender desde afuera. Que la religión puede tener templos, imágenes, música, emociones, pero no necesariamente tiene la verdad. Y cuando terminé de ver todo eso, cuando ya no quedaba nada que pudiera engañarme, mi padre Yahweh me sacó de allí
Y como ya les había mencionado, me llevó directo a su palabra, sin intermediarios, sin pastores, sin líderes, sin doctrinas humanas. Solo Él y la Escritura. Y desde ese día, mi vida cambió para siempre. Hoy tengo más de 550 estudios en video en mi canal de YouTube, donde expongo su palabra tal como está escrita, sin añadirle, sin quitarle, sin suavizarla, sin torcerla. Porque cuando el Creador del cielo y de la tierra tiene un propósito para tu vida, el enemigo puede atacar, puede intentar destruir, puede levantarse con fuerza, pero no puede vencer. Yo soy ese testimonio. Desde bebé, el enemigo quiso sacarme de este mundo. Pero mi Padre tenía un propósito para mí, y ese propósito también lo tiene para ti. Pero antes de abrirme los ojos, Él permitió la prueba para que yo tuviera la oportunidad de mostrar si mi fe era verdadera o solo era de palabra. Cuando le entregué mi vida a Yeshua, a mi maestro, Satanás vino a cobrar todo lo que me había dado. Me quitó todo. Me dejó sin nada, sin dinero, sin trabajo, sin estabilidad, sin futuro. Estábamos a 2 días de ser echados a la calle aquí en Estados Unidos. Sin un centavo, sin un lugar a donde ir, sin esperanza humana, sin amigos, sin conocidos, sin nada. Cuando recibí la noticia de que nos iban a desalojar de la casa en 2 días, mi esposa me dijo: ¿no te sientes mal por perder lo único que nos quedaba? Y yo le respondí: y mis hermanos, mis hermanas. Esto lo dije a mi esposa con una tranquilidad, como si yo no tuviera ningún problema. Yo le dije: le doy gracias a mi Padre que la prueba que Él permitió en mí fue en cosas materiales y económicas y no llevándose a uno de mis hijos. Y esa frase salió de lo más profundo de mi alma. Y esto es lo más increíble, porque 1 hora después, el único teléfono que funcionaba en la casa sonó. Era una compañía al que yo le había dejado un presupuesto hacía ya mucho tiempo. Y me dijeron: señor Fernández, puede venir a recoger un cheque para hacer un estudio de mercado en Monterrey. Y ese cheque nos permitió rentar una casa, comprar un carrito viejo para moverme, viajar a Monterrey, hacer el estudio, y todavía sobró un poco para sobrevivir. Ese fue el momento donde mi vida cambió completamente. Porque después de esa prueba, todo empezó a subir. Mi Padre abrió puertas que yo jamás hubiera podido abrir. Nos levantó, nos restauró, nos dio estabilidad, nos dio paz. Y nos abrió las puertas para poner un negocio pequeño, pero que sirvió para sobrevivir. Llegamos a comprar una casa, habiendo estado yo en bancarrota. Eso es lo más increíble. ¿Y saben algo? Se pagó sin tener ningún atraso en los pagos. Y hasta sacamos un auto nuevo de la agencia. Y ahorita ya está todo totalmente pagado. Y solo quedaron las deudas normales de la vida. Y aún en nuestra escasez, mi Padre nos usó para ayudar a otros, para bendecir a otros, para sostener a otros. Porque Él no solo restaura, Él transforma. Y hoy no soy el hombre que fui. Hoy no vivo para el pecado. Hoy no vivo para el mundo. Hoy no vivo para el reconocimiento. Hoy vivo para ellos, para honrarlos, para agradecerles, para servirles. Yo soy testigo vivo de que Yahweh salva, Yeshua transforma. El enemigo no puede destruir lo que el Padre protege. Las pruebas revelan la fidelidad, la obediencia abre puertas, la verdad libera. Este testimonio no es para hacerme ver bien, no, para nada. No se vayan a confundir, por favor. No es para ganar seguidores tampoco, ni tampoco es para recibir aplausos. Es para que la gente vea que Yahweh es real, que Yeshua cambia vidas, que el enemigo no tiene la última palabra, que la escritura, esta es verdad, que la religión confunde, pero el Padre despierta. A lo largo de mi vida hubo muchos otros momentos
muchas otras señales, muchas otras intervenciones divinas donde mi Padre Yahweh y mi Maestro Yahshua me mostraron que estaban conmigo. Momentos que no puedo contar ahora porque cada uno merece su propio espacio, su propio tiempo, su propio respeto. Pero llegará el día, y pronto, en que compartiré esos testimonios también. Mis hermanos, son muchos, porque no son historias. Son evidencias vivas de que ellos existen, de que escuchan, de que rescatan, de que restauran. Si tú que estás viendo, escuchando esto, te sientes perdido, si vienes de un hogar sin amor, si creciste con golpes, con abusos, con silencios, si el mundo te engañó con brillo falso, así como me engañó a mí, si el pecado te atrapó, si el enemigo te hizo creer que no valías nada, y si estás a punto de rendirte, no lo hagas. Porque si Yahweh pudo levantar a alguien como yo, también puede levantarte a ti. Yo no soy especial, no soy perfecto, no soy fuerte, ni siquiera soy sabio. Solo soy alguien que un día dijo: Padre, aquí estoy. Haz conmigo lo que tú quieras. ¿Y saben algo? Él lo hizo. Hoy camino con mi Maestro Yahshua. Hoy vivo para mi Padre Yahweh. Hoy tengo paz. Hoy tengo propósito. Hoy tengo vida. Y si este testimonio toca tu corazón, no es por mí, ¿ok? No es por mí. Es porque ellos te están llamando. Mi hermano, mi hermana, si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Hay palabras que uno lee con los ojos, pero hay otras que llegan directo al alma. Y si algo de lo que acabas de escuchar tocó una herida, abrió un recuerdo o despertó una pregunta dentro de ti, no lo ignores. La vida no siempre nos da respuestas claras, pero siempre nos da señales. Y a veces una sola palabra basta para encender una luz en un lugar donde antes solo había sombras. Tal vez tú también creciste sin amor, tal vez también cargaste silencios que nadie vio. Tal vez también te acostumbraste a sobrevivir cuando lo único que querías era vivir. Tal vez también buscaste refugio en lugares que te rompieron. Tal vez también te perdiste en caminos que prometían mucho y no daban nada. Pero escucha esto con calma. No estás roto, no. No estás olvidado, tampoco. No estás terminado. Lo que viviste no define quién eres. Lo que sufriste no cancela tu propósito. Lo que perdiste no borra lo que aún puedes ganar. Yahweh te ve. Yahshua te llama. Y a la misma mano que me levantó a mí, la misma que me sostuvo cuando yo no podía más, la misma mano que me rescató cuando todo estaba perdido, también te puede levantar a ti. No importa cuán lejos hayas llegado, no importa cuántas veces hayas caído, no importa cuántas lágrimas hayas escondido, no importa cuántas veces hayas pensado que ya no había salida. Siempre hay un camino de regreso, siempre hay una puerta abierta, siempre hay una luz de esperanza a la que mires. Y si algo en este testimonio te habló, si algo dentro de ti se movió, si algo te hizo sentir que no estás solo, entonces guarda estas palabras en tu corazón. La historia que acabas de ver también puede ser la tuya, porque esta historia es real, esta historia es verdad. Esta es mi historia. Y tal vez, solo tal vez, también sea la tuya. Shalom. Que la paz te encuentre, que la verdad te despierte y que la esperanza vuelva a nacer en ti. Que el shalom y el amor de nuestro Padre Santo Yahweh estén siempre en tu corazón y en tu hogar, en Yahshua HaMashiach, nuestro Maestro y Salvador. Shalom, shalom. Y hasta la próxima, hermanos y hermanas. Hasta la próxima reunión, si nuestro Padre Santo Yahweh lo permite. Cuídense mucho. Y mírate en el espejo, porque yo también estuve ahí. Shalom, shalom.